Walter, Manuel, nuevamente los tenemos por aquí en Proyecto Chachalaca con un tema que nos interesa a todos. ¿Qué les pareció esta experiencia? Bueno, para mí creo que para mí una aventura nueva, es decir, el tema del podcast, creo que es un formato muy bueno, muy interesante, que se ha convertido en un facilitador de la comunicación entre los seres humanos. Y sin duda los temas también revierten importancia y nos permiten una de las formas más importantes de la vida humana, que es la expresión, la libertad de expresión. Yo me siento cómodo con el proyecto Chachalaca porque me ayuda a expresarme, pues, si yo me expreso. Y como le digo a la gente, tal vez no pensemos igual, le digo a cualquiera yo. Pero el día que necesitamos defender lo que usted piensa y lo que yo pienso, que nadie nos atropella, vamos a estar juntos peleando. Entonces, para mí es un espacio para fomentar la libertad de expresión, el libre pensamiento, el pensamiento crítico y autónomo que hace mucha falta. Así que conmigo existe una satisfacción por este proyecto y en toda la colaboración que pueda dar, pues estoy a las órdenes. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues agradecerte como siempre la invitación, la verdad que es bien satisfactorio poder profundizar en estos temas y poder pues contrastar pues platicar ya así abiertamente sobre estos temas, un espacio pues bastante cómodo para pues, propiciar esta comunicación y esta difusión de ideas que son necesarias en estos contextos actuales, que cuando se tienen así garantías suspendidas, vea especialmente el de la libertad de expresión, estos espacios pues se vuelven necesarios y muy importantes para esto. Entonces agradecerte por la invitación y por la función pues que estás ejerciendo mediante este espacio del proyecto Chachalaca. Ok, gracias, Manuel, gracias, Walter. Bueno, en este episodio vamos a hacer un pequeño repaso sobre el tema de la institucionalidad, la importancia que tiene para el desarrollo de un país y, por supuesto, cómo esta situación actual de la institucionalidad en El Salvador puede pasarnos una factura que no vamos a poder pagar con el tema de la minería. Así que comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 119. Riesgos, instituciones y comunidades. Minería en El Salvador. Nos acompaña Walter Faguaga y Manuel Someta. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya nuevamente disponible para conversar. Creo que hay muchos temas en los cuales vamos a concurrir ahora y sin duda va a ser un gran placer nuevamente poder compartir tanto con su persona como con Manuel. Manuel. Amaro, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este espacio, la verdad que es bastante refrescante en términos de ideas. Yo me siento bien cómodo y entusiasmado de hablar de temas así tan importantes en este contexto y en este formato en el que lo Ok, hacemos. ok. Bienvenidos los dos, por supuesto. Gracias. Este es el primer episodio del año 2025. Antes de comenzar, siempre me gusta preguntar un poquito respecto a cuáles son las proyecciones que tiene cada uno. Pero vamos por este lado. A Walter, yo le preguntaría cómo estuvo el 2024 y a Manuel, ¿qué espera del 2025? Bueno, 2024 fue un año, digámoslo, para mí estelar, muy estelar, es decir, porque significó el posicionamiento de mi persona, de mi persona, digámoslo, en el plano académico, científico y sobre todo en la opinión ciudadana. Creo que me permitió crecer en muchos ámbitos de mi vida académicamente. En la parte personal, pues fueron de muchos retos y desafíos y por supuesto con grandes expectativas para el siguiente año. Sin duda fue un año bastante estelar. Ok, Y con las expectativas del 2025, la verdad es que yo soy de la idea de que hay que pedir por oportunidades más que por éxitos, ok. porque pues la verdadera esencia y la emoción de la vida está en buscar los éxitos más que en obtenerlos. Entonces, quizás yo esperaría en este 2025 que existan un montón de oportunidades de alcanzar éxitos. Dos aventureros en el set de hoy. Bueno, saben, Claro. tenemos esta pregunta disruptiva que el objetivo es como ponerlos en jaque a los dos, ¿verdad? La pregunta es, tienen que crear una institución que haga falta en El Salvador. ¿Qué institución es? Bueno, yo creo que una institución necesaria es una bienestar social, pero como institución. Lamentablemente nuestro país tiene una carencia de bienestar social, porque había, digamos, la protección social del Estado, pero esta fue desintegrada. Pero el bienestar social es llegar a las poblaciones más pobres. Y eso no existe. Y no solo se llega con recursos, porque el otro gran problema es que se habla de los recursos, pues también tienes que llegar con habilidades sociales, tienes que llegar con desarrollo cognitivos. Entonces sacar de la pobreza a la gente no solamente darle dinero, es crearles educación. Y esta institución que creo que falta en el país es necesaria. Lamentablemente en los 90, cuando se crea el modelo neoliberal y se genera esta ruptura de lo que es el Ministerio de Planificación Social, creo que es donde se empieza a perder esa visión del estado de bienestar. Y creo que faltaría una institucionalidad lo suficientemente capaz de articular los esfuerzos para ir mejorando la protección del Estado, sobre todo a las personas más vulnerables, que en este país, según los datos que tenemos del Banco Central de Reserva, andarán por casi 800,000 personas. Ok. Y eso puede crecer con todos los impactos que tienen en la economía. El Ministerio del Bienestar. Sí, Muy correcto. bien. Tenemos por el otro lado a
Manuel. Desde mi perspectiva, fíjate que yo pienso que sería bien importante tener una corte constitucional. Fíjate que no una sala como la que tenemos actualmente, que está adscrita a la Corte Suprema, sino una corte independiente, una corte constitucional, que sea completamente autónoma del órgano judicial y que se encargue precisamente del control, porque ahora en estos tiempos especialmente esta autonomía judicial es bien necesaria, y el hecho de que esté adscrita al tercer poder, ¿verdad? Al órgano judicial, Como que limita como su que función. limita bastante la función del control constitucional. Entonces creo que una institución muy, muy importante sería una corte o un tribunal constitucional separado del órgano judicial, porque ahí se permitiría un control constitucional, digamos, más efectivo, porque los relevos, digamos, entre los magistrados serían autónomos, la corte como tal tendría total autonomía, y como su único ejercicio es el control constitucional y el control del poder, pues también sería más difícil pues apropiarse de este tercer poder, vea, porque los mecanismos se autoprotegen, vea, como la misma autopoiesis de la Constitución. Ok, interesante, la verdad, porque creo que es parte de lo que vamos a hablar en este episodio, donde vamos a explorar un poco el tema de la institucionalidad y cómo al final del día es lo que puede hacer que un país crezca o se estanque o incluso decrezca, por así decirlo. Pero vamos a comenzar estas preguntas para poder conocerlos un poquito más. Vamos a ver, escritor o escritora que los haya marcado más, ¿por qué? Y alguna obra particular que esté relacionada a él. Bueno, yo creo que en mi caso personal voy a separar dos ámbitos. Quizás en la parte, digamos, de la literatura universal, a mí siempre me encantó Víctor Hugo, por sobre todo sus obras Los Miserables, ¿verdad? Fue una obra que Durísimo. marca mucho mi visión hacia lo que es la sociedad y los problemas, precisamente de las clases sociales en la ruptura de lo que fue la post-revolución francesa. De él me agrada pues también un comentario que él hace a una de las figuras más importantes de la Revolución Francesa, que es Francois Lacroix, su nombre conocido totalmente como Voltaire. Él viene y escribe sobre una frase que la plasma en su diccionario filosófico, en una edición que tengo de 1904, la tengo guardada en mi casita ahí, y dice una frase de Víctor Hugo, él decía en el portaantorchas, el lucero de la revolución. Tenía razón los curas en llamarlo Lucifer, porque describieron la personalidad de un individuo, pues que también es muy admirable como Voltaire, y ese reflejo hacia lo que es la ruptura de las sociedades. Me marca mucho Los Miserables porque además que está construida en un contexto de un realismo, digámoslo, bastante crítico, pero se enmarca en un momento donde también se mezcla el romanticismo, es decir, que es también otra corriente fuerte en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX, y por eso me encanta la visión que tiene en este caso Víctor Hugo. Además, creo que en su obra está la visión hacia lo que es las clases más pobres, oprimidas, la gente que siempre es olvidada, y por eso creo que es fabuloso. Ahí creo que por eso hasta Luis Buñuel, cuando crea en los 50, casi 100 años después, Los Olvidados, que es famosa obra también, bueno, televisiva, bueno, cine, digamos, lo que ganó el Ariel, por cierto. Cuando en una entrevista que escuché a Buñuel, yo decía que buena parte de su obra se basaba en la visión de Víctor Hugo, de poner en el foco de la atención las miserias que hay en el mundo y cómo el ser humano recrea esas representaciones. Y me hace exactamente también otro gran teórico como Jean-Paul Sartre, cuando habla de que el hombre no es el hombre, es lo que la sociedad hace del hombre. Correcto. Entonces creo que es un punto importante. Y de ahí en la parte académica, hay muchos, pero quizás uno de los que me ha marcado más los últimos años, pues alguien puede pensar que por ser más marxista yo, pero Marx me encanta, pero me encanta en la visión actual de mi vida más Popper, Raimundo Popper, y me gusta aquel libro fabuloso de él, que es Los enemigos de las sociedades abiertas, que es un libro muy bueno, y me encanta de una frase de él porque ahí él explica por qué él, siendo un físico, siendo una persona de las ciencias duras, decide hacer filosofía, hacer sociología. Una vez me acuerdo que estaba en una discusión yo de científico y hablé de Popper, y me es un solo, no sociólogo, Popper era físico, y Popper decía, de hecho la frase que él inicia, hay una frase en los libros de él, en el otro, contra el historicismo, dice, este libro está dedicado a los miles de millones que han caído en la mano del fascismo y el totalitarismo, porque Popper dice en este libro, de que si yo, dice, empiezo a hacer un cálculo sobre el universo, posiblemente en el futuro, alguien diga, Popper se equivocó por 300 millones de kilómetros, pero nadie se va a acordar de eso. Pero si un ser humano escribe algo y es tomado en serio y puede llevar a la muerte a millones de seres humanos. Por eso que él, en ese libro, pues obviamente trata de explicar, en la visión de él,
lo que es el historicismo como una visión hacia la creación de mesianismos. Habla de estos grandes teóricos que dicen que han arruinado no por su contexto, sino que por sus interpretaciones la visión hacia el totalitarismo y el fascismo. Primero Platón, segundo Hegel y tercero Marx. Entonces, por eso me encanta esa obra porque considero que las sociedades abiertas, para mí, por lo menos creo que son, no son las mejores y las más perfectas, pero hasta el día de hoy han demostrado ser las menos dañinas para el mundo. Ok, Manuel. Vieras que esa pregunta estaba bien difícil porque le he cambiado, en el discurso de Walter he cambiado 4 veces de opinión. Ok. Fíjate que te voy a contar primero la historia del por qué mi autor literario favorito es Goethe con la obra de Fausto, pero que la leí recientemente, quizás lo leí hace como un año, leí la obra de Fausto, pero yo ya la conocía porque me la habían contado, estuve en discusiones entre Cultura estudiantes popular. de letras, vi las analogías y las reminiscencias que les hacían en películas, como por ejemplo en El Fantasma del Paraíso, Ok, etcétera, claro. etcétera, y siempre me llamó la atención, y la historia yo ya la conocía por estar platicando con los colegas ahí, con Obed Mejía, por ejemplo, y que ya conocía bastante la historia, hasta que un día agarré el texto y lo leí, y me llamó, fíjate, bastante la atención, y este es el motivo quizás por el que es mi favorito, porque yo no soy, digamos, no he profundizado mucho en esto de la literatura, pero lo que me gusta bastante es cómo se plantea que la verdadera esencia o la verdadera emoción de la vida es perseguir los objetivos, más que tenerlos, más que lograrlos. Entonces por ahí, pensando, he escuchado otros comentarios, leí ahí, hacen un símil con los apostadores, y he escuchado otros comentarios al respecto, que obviamente los han sacado de este libro, de que si a un apostador, por ejemplo, le das todo el dinero que puede ganar, y le prohibís jugar, no va a ser feliz. Y si le decís, vaya, entonces anda a jugar, pero no vas a ganar nunca, tampoco vas a ser feliz. Porque la felicidad no está realmente en ganar el dinero o en exclusivamente jugar, sino en aquella incertidumbre de lograr o no los objetivos. En La este sentido, suerte. así es como convencen a Fausto de venderle su alma al diablo a cambio de tener el conocimiento universal, vea, y los placeres universales. Entonces, al tenerlo todo, se perdió el sentido de su vida, perdió a sus seres queridos. Entonces, esa alusión, digamos, directa a que lo importante en la vida o la emoción de la vida es esa incertidumbre de si vas a alcanzar o no los objetivos, pero lo rico es vivirlo y esforzarse y alcanzarlo, porque una vez se alcanza, inmediatamente te formas otro objetivo y es el camino. Claro. Y lo importante, eso es como el mensaje que más me gusta en Fausto. Ahora con lo filosófico, ahí sí me fui por todos lados, pero me tengo que quedar con Nietzsche y ese nihilismo típico de ahí, y duro que Duro, tiene, duro, claro. el nihilismo duro. Recomendable no empezar con Nietzsche sin haber leído a los griegos primero, porque entonces fácilmente se pierde. El punto en Nietzsche es que, y lo que a mí más me atrae de su postura nihilista, es similar, irónicamente, al planteamiento de Goethe. ¿Para qué nos vamos a poner parámetros prefabricados, ya sean en religión, ya sea en creencias, ya sea incluso en la misma sociedad? ¿Para qué nos vamos a poner estos parámetros si los mismos que ponen estos parámetros son seres humanos? Entonces, como cuando él plantea, por ejemplo, este concepto del superhombre, ¿verdad? Del Übermensch, él dice, pues, es que todos los parámetros dentro de los cuales nos encajamos y encajamos nuestras conductas están hechas por seres humanos. Entonces, ¿por qué no romper con El esas molde. mismas características y buscar un eterno retorno, ¿verdad? Romper el molde para crear uno nuevo, para romperlo nuevamente y estar En ese ciclo. en ese ciclo, alcanzando y mejorando, ¿verdad?, nuestra perspectiva? Y por mejorarlo tampoco alude a lo que es bueno y a lo que es malo, sino a aquello que le permite al hombre encontrar su felicidad, que es el fin último, ¿verdad? Y ya pues en lo académico tiene que ser Raúl Zaffaroni, ¿verdad? Penalista, expresidente de la Corte Penal Internacional, estuvo también en la Corte Internacional de Derechos Humanos, presidiéndola como magistrado. La genialidad pues, de Raúl Zaffaroni, quien está vivo todavía, tendrá unos 86 años, argentino, es que cambió la forma de ver el derecho penal
y el poder del Estado respecto de los ciudadanos, desde la reflexión de Klaus Roxin, de Gunther Jacobs y de otros que eran alemanes, ¿vea? Que eran unos autores alemanes que le daban como mayor preponderancia al rol del Estado como represor. Y Raúl Zaffaroni fue muy crítico sobre esto. De hecho, estuvo en debates con estos mismos autores alemanes, planteando de que el Estado no debe de ser el que reprime, porque al momento que reprime, está reproduciendo la misma delincuencia que pretende erradicar. Entonces, el Estado tiene que ser garantista, porque entonces solo así va a reinsertar a través del poder público. Entonces, esa fue como la genialidad y lo que a mí más me ha sorprendido o lo que más me agrada, digamos, de la postura de Zaffaroni. Y ya ves que no me pude quedar con un solo autor, te los tuve que decir todos. Hay varios. Hay varios. Está Así bueno. por todas las aristas. Me agrada definitivamente. Bueno, y una frase que te haya marcado, Walter, una frase que digas, me sirvió, puede que le sirva a ustedes. Bueno, el hombre solo se supera cuando se enfrenta a sí mismo. Ok, muy bien, muy bien. Manuel. Tiene que ser quizás aquella de Jacques Lacan. Lo único que nos hace progresar en la vida es la necesidad de tener lo que tiene el otro, y el otro no es otra persona, sino el reflejo de uno mismo. Ok, interesante. Bueno, ya los conocemos un poco más. Hoy nos introducimos un poco en el tema. Y bueno, ya sabemos que El Salvador históricamente ha sido un país con recursos limitados. Esto ha sido siempre así. Grandes desafíos sociales y grandes desafíos económicos. ¿Cómo ven ustedes el papel de las instituciones en moldear el futuro de un país? Bueno, en este caso yo creo que por naturaleza, digámoslo, los seres humanos hacemos sociedad precisamente para organizar todo lo que se hace. De hecho, nosotros, digámoslo, evolutivamente venimos, como todas comunidades, una comunidad de primates, dicen los evolucionistas, ¿verdad? Otros dicen que no, que sí fuimos organizados. Es un debate filosófico otro día. Lo que sí es cierto que la civilización es la construcción de la alternativa que tiene el ser humano para sobrevivir y subsistir y permanecer en este planeta hasta que pasen dos cosas. Primero, o se acabe, o segundo, tengamos la posibilidad de salir de aquí, ¿verdad? Mientras eso pase, uno o lo otro, el fin del ser humano es la organización. ¿Y qué es la organización? La organización es la capacidad que se tiene para poder generar en primera instancia la gran producción social. Y de esa gran producción social, después transferirlo a la organización y su distribución. Por eso, en las visiones que tienen a nivel de los diversos autores, por ejemplo, el marxismo ha considerado siempre que la organización se basa en la gran producción y que la estructura de la sociedad se basa en un principio fundamental, que es la producción y la reproducción de la vida inmediata. De hecho, hay un libro que hace Federico Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En este libro, él manifiesta la construcción de lo que han sido tres instituciones importantes a partir de la necesidad. La primera institución que él destaca es la institución de la propiedad privada, que esta es la que le da origen al modo de producción esclavista. Ahora, en esta producción esclavista, por supuesto, existe otra organización que también se forma, que es el derecho de sucesión, que es la transferencia de eso. Y esa transferencia da la necesidad de otra, derecho privado, que da paso a otra gran institución, que es la familia, que es la organización de la herencia. Porque como es patrimonial, la teoría de Engels nace precisamente tomando los argumentos de Morgan, que fue un gran antropólogo norteamericano, Friedrich Morgan. Y ahí en esa transferencia de poder, lo que se hace es que la familia forma para garantizar el derecho de sucesión. Y por eso, desde entonces, la mujer se considera una propiedad del hombre. Por eso el famoso Deva, que ya algún día debatíamos esa cuestión del Deva. Dar el apellido. Correcto. Y de ahí, para proteger es tanto la propia privada, la familia, surge el Estado, que organiza todo para proteger estos bienes. Es una visión obviamente marxista, pero sin duda el tiempo nos ha dado la razón y da la razón. Borges decía que el anarquismo es el mejor sistema, ¿sí?, pero demasiado idealizado para el tipo de humano que somos. Entonces, por eso el Estado existe como la institución la cual organiza la institucionalidad. De hecho, la sociología como ciencia, alguien dice, la sociología es el estudio de la conducta humana. Eso es mentira. La sociología no estudia la conducta humana. Eso lo hace la psicología. La sociología estudia, en el caso, el funcionamiento de las instituciones sociales. Y las instituciones sociales son todas las estructuras que forman el ser humano para un fin particular, que es satisfacer sus necesidades. Ahora, la familia satisface una necesidad reproductiva. La economía, una necesidad de producción y consumo. La educación, entonces todo eso, este elemento sistémico, lo que va creando es de que el ser humano tenga la permanencia que tenga. La permanencia significa la sostenibilidad del tiempo. El caso, por ejemplo, tenemos de las instituciones más viejas que tenemos en el mundo. La más vieja que tenemos es la iglesia. La iglesia católica, 2000 años. Y ha sostenido la peña de la sociedad occidental. Y se mantiene ahí.
Y la Iglesia Católica, a pesar de todo su mal y todo lo que ha tenido, es una institución prevalente y que se ha mantenido. Otra institución fuerte, la universidad, 1000 años más o menos. Y van creándose las instituciones para garantizar ciertas funcionalidades. Ahora, por supuesto, en una visión más crítica, también las instituciones tienen una función también de dominación, de articulación de intereses y otras cosas. Por eso no se puede concebir al ser humano fuera de las instituciones. Ahora, las instituciones son los seres humanos. El dilema es cómo hacer funcionar las instituciones de tal manera que sea el tiempo el que posibilite eso. Un gran teórico de las instituciones es sin duda Max Weber, que creo que podemos tocar un poquito más adelante, porque Weber creía que la construcción de la sociedad está directamente relacionada o, digámoslo, proporcionalmente relacionada al nivel de desarrollo de las instituciones. Por eso Weber abogaba por el desarrollo de las instituciones. De hecho, el padre de la visión de la burocracia. Y la burocracia no vista como lo vemos ahora, que es un estigma hablar de burócrata. Como un pesar. Sino que Weber hablaba de la burocracia como el máximo nivel de la racionalidad en la organización pública. Y entonces, correcto, entonces en ese sentido, creo que las instituciones cobran ese valor tan importante porque le dan vida y soporte a lo que es la función humana. Por eso aquello que no se organiza en la institución queda al albedrío del libertinaje muchas veces. Ok. Aquí sin ánimo de poner este dilema de qué fue primero, si el huevo o la gallina, fíjate que voy a retomar lo que menciona Walter. La institucionalidad realmente, o desde mi perspectiva, obviamente por mi formación, solamente se estructura y se ordena a través del derecho. Pero el derecho surge también a partir de una de las institución. estructuras sociales, institucionalizadas de las que te acaba de mencionar Walter. Entonces, fíjate que por ejemplo, para los naturalistas, cualquier organización social que surja, siempre cuando se establezcan roles, funciones, y dentro de un grupo social, ya sea económico, sea la familia, la comunidad, etcétera, desde ahí ya existe derecho, dicen los naturalistas, porque cada vez que se forme una institución social y se asignen automáticamente roles, ahí nace, es inherente, digamos, a la organización social la formación en derecho. Ahora, Rousseau, si lo traemos ya a un cuerpo, digamos, más grande, a un concepto más grande, Rousseau nos plantea de que cuando nosotros nacemos en una sociedad, firmamos un contrato social, firmamos un contrato social y de lo que no se habla mucho, ya eso lo sabemos todos los de Rousseau, de lo que no se habla mucho es de las cláusulas que tiene ese contrato social, ¿vea? ¿Qué significa, vea? Y lo que en el planteamiento de Rousseau lo que significa es de que cedemos una parte de nuestro poder, y este poder que nosotros cedemos se lo entregamos a una persona abstracta, ¿vea? A otra institución, A un ente. a una entidad abstracta, que es la que va a administrar esa porción del poder que hemos cedido todos y cada uno de nosotros. Esta porción de poder no es que lo cedemos todo todavía, mantenemos nuestra autonomía, mantenemos nuestra libertad, etcétera, etcétera, y solo es una parte del poder que lo cedemos, pero como está aglomerando este poquito de poder que cedemos entre todos, ahí es donde nace la figura de la máxima institución, que es el Estado, y de sus organismos. Entonces, desde una perspectiva de derecho, la institucionalidad, en términos de Maurice Duverger, por cierto, Sí. El Estado nace como una estructura de poder, como una institución, pero no está descontrolada, sino que nace dentro de los parámetros que le plantea el derecho. Entonces, ya tenemos tres elementos: la sociedad, el Estado y el derecho, que no podemos definir cuál es el que nace primero, porque cada uno es inherente del siguiente, ¿ve? Habrán otros teóricos, por ejemplo, Carl Schmitt, que dice de que no, que cuando nosotros nacemos en este contrato social, nosotros le cedemos totalmente El poder. al Estado, de modo que es el Estado el que me va a determinar a mí, ¿ve? Por eso surge la estructura de la Constitución y cuáles son los derechos que sí tengo, las garantías que son los derechos a que no me pase algo, ¿ve? Porque lo hacemos garantías. Pero se puede, digamos, debatir sobre qué tanto es lo que se le cede al Estado. Pero para plantearte ya puntualmente lo de la institucionalidad, básicamente es esto: es que en una sociedad nos estructuramos, asumimos un rol, asumimos un estatus, y después de eso le cedemos una parte a esta entidad abstracta que es el Estado, para que administre
a lo que le vamos a llamar el bien común. Entre este bien común está la propiedad privada, el derecho sucesorio, los bienes, el patrimonio, está la economía, el medio ambiente, que es importantísimo, e incluso la convivencia ciudadana, la salud pública, prevenir de que, por ejemplo, un conductor Temerario, borracho, borracho, ajá, ajá. las leyes no protegen al conductor borracho, lo sancionan para proteger al resto de la gente, porque el bien jurídico es la salud pública. Entonces, ese es el rol del Estado como institución, que mediante este poder que le hemos cedido, ya nosotros tenemos un estatus, tenemos una función y tenemos un rol dentro de la sociedad, y el resto, lo que le cedemos al Estado, es para proveer o para procurar el bien común, el bien de esta misma estructura que le dio vida al mismo Estado y que le creó el derecho para mantenerlo controlado. Ok. Bueno, aquí tengo otra pregunta porque ya se crea y vemos el origen de las instituciones. Pero ¿cómo definimos una institución fuerte? Porque para algunos tal vez el tema de la institución fuerte o la institucionalidad fuerte, es que hay que hacer un montón de papeleo para poder, digamos que proceder legalmente, o si voy a pedir algo a esta institución tengo que llenar un montón de documentos. Para algunos puede ser eso. Pero ¿cómo podríamos definir esto de la institucionalidad fuerte? ¿Cómo influye en el desarrollo de un país? ¿Y qué papel juega esto de la transparencia y rendición de cuentas de estas instituciones? Bueno, decía alguien una frase que es bien célebre: a mayor democracia, mayor burocracia, ¿va? Ajá. Y eso realmente es una proporcionalidad que es bien importante, porque cuando hablamos de la transparencia y la solidez de la institucionalidad, en este caso ya en el plano del Estado y las instituciones del Estado y toda esta funcionalidad, hablamos que realmente hay que tomar en cuenta la naturaleza de la construcción del Estado y cómo ese Estado se concibe, porque una vez estaba dando una conferencia de los tipos de Estado, y nuestros estados realmente tienen una característica que se le llaman estados patrimonialistas. ¿Por qué? Porque son estados tan débiles en su institucionalidad que al final de cuentas se convierte en un motín para los intereses corporativos de las élites. Eso significa de que, por decirte algo, cuando hay un grupo de poder al ejercicio del gobierno, lo que hace es favorecer sus intereses, y eso hace que se descuide el desarrollo social. Y nosotros lo hemos tenido eso históricamente. Y eso, bueno, en el marxismo hay una categoría que se llama acumulación ordinaria de capital, que es la construcción básicamente de la riqueza de un pequeño segmento de la población. Eso significa que cuando ya este grupo de poder, voy a poner el ejemplo en la historia para que lo veamos cómo ha sido el presente y el futuro. En 1880 llega al poder, más en la ruptura, allá por 1876 llega al poder Rafael Saldívar. Saldívar se puede considerar que fue el primer presidente del liberalismo salvadoreño. Y el liberalismo se entiende como la construcción de un Estado menos fuerte y más girado a lo que es la construcción de una economía sólida. Ya había sido introducido el café desde 1846, después impulsado por las leyes liberales de Gerardo Barrios y potenciado directamente por el primer presidente que pone un Estado liberal. Ahora, pero había un problema, es decir, y ahí es donde podemos ocupar las tesis del marxismo, de que había una contradicción entre ley del desarrollo y la obtención de la tierra, porque se iba a necesitar tierra para poder cultivar café. Y en ese momento las mejores tierras tenían algo que era un tipo de propiedad comunal o ejidalba, que eran tierras que se ocupaban para que la gente sobreviviera. Pues era un modelo feudalista, pues, Claro. un modelo feudalista de distribución, que, por ejemplo, aquí tuviera yo todas estas parcelas de tierra que yo cosechara mi producción y lo demás lo puedo distribuir en el mercado. Pero la demanda de un modelo de inserción al mercado mundial con un nuevo producto, ya Añel había fracasado desde muchos años, generó que la institucionalidad del país débil se convirtiera en el motor para impulsar el desarrollo de una clase social. Ahora se hacen unas leyes que lo promulgan, que se llaman las leyes de extinción de tierras y áreas comunales. Y esta extinción de tierras la describe muy bien otro gran pensador, Rafael Mengíbar, que es como se llama, un teórico de la economía 100 años después, por supuesto, donde él empieza a escribir, bueno, no casi unos 70 años, empieza a escribir lo que le llamó el proceso convulsionario de capital en El Salvador. Este libro está publicado por la editorial Abril 1, es muy bonito, se puede obtener. Antes lo imprimió primero la Edueca, allá en Costa Rica, después en 1960. De ahí se conocían algunos materiales de esos. Ahora, ¿cómo explica esto? Esta extinción de ejidos y de tierras comunales lo que provocó es que un montón de gente quedara sin tierras. Pero quedándose sin tierras, había algo que era bien importante, que la gente necesitaba comer. ¿Y de qué iba a comer? Entonces, para comer la gente tuvo que vender su fuerza de trabajo, y nace las primeras relaciones capitalistas de producción. Todavía semicoloniales, porque había lo que eran los famosos colonos, que nos contábamos que la gente vivía en las fincas, trabajaba, y se generó un desarrollo social, pero no visto hacia las personas en particular. Lo que hace Sino que entre comillas a la producción nacional. Saldívar construye el tren, construyen calles, empiezan a generar una estructura social
E inclusive promueven la inmigración de gente de afuera porque esa No hay mano no suficiente. hay mano, y no, eran para comprar y invertir. Porque no, aquí estaban todos los trabajadores que iban a utilizar, los campesinos, los indígenas, que iban a producir, Ok. los que no habían los capitales. Entonces empiezan a promover, inclusive El Salvador en aquel momento, imagínate, pero que como decía siempre Marx en el 18 Groma de Luz, una parte de la historia se repite 2 veces. Porque Hegel decía, de la historia no se aprende nada. Hegel decía, no, la historia se repite 2 veces, una como una farsa, una como una tragedia, otra como una completa farsa, ¿no? Entonces, esa frase se acuña porque la historia tiene ciclos, ¿verdad? Entonces, en aquel momento se hace una campaña y viene una migración fuerte de gente de otros países, por supuesto, porque venían atraídos por el nuevo El Salvador del café, ¿va? Es decir, el café, el grano de oro, ¿va? Y El Salvador se convierte técnicamente en un país que genera un gran desarrollo económico, porque hay que decir un crecimiento económico, y las zonas donde están los cafetales, principalmente Santa Ana, Huachapán y Santa Tecla, se convierten en los motores De la de la economía. economía y los centros de poder. Para 1901, por ejemplo, se considera que Santa Ana es el lugar más poderoso del país. De hecho, el centro histórico es reflejo de esa época. Santa Tecla, los Guirolas, por ejemplo, la famosa Casa Guirola, Claro, Vestillos, pero ahí tenés que hablar de las familias, ¿va? Los Gil, tenés que hablar de los regalados dueñas, tenés que hablar de los Wright, de los Cristiani, y toda esa oligarquía que se le llamó de las 14 familias. Ahora, ¿y por qué es semipaternalista el Estado? Porque el Estado sirvió para eso, para juntar a toda esta gente y crear una clase social que se hizo hegemónica fuerte durante todo el periodo, digámoslo así, liberal. Ahora, eso se repite y se va repitiendo en el ciclo histórico. ¿Por qué? Porque las instituciones se mueven en nuestros países tan pobremente desarrollados para completar, digámoslo así, el esfuerzo de las clases dominantes de mantener su hegemonía y subyugar a las clases dominadas a reproducir simplemente. Entonces, por eso que la fragilidad institucional está condicionada como un factor que no permite el desarrollo. Sí puede permitir el crecimiento económico, pero no el desarrollo en su integralidad. Lo que crea una institución fuerte o débil, porque recordemos de que las instituciones ya surgen como Con cierta cuerpa organización de del poder poder. también. Claro. Sí, son instituciones porque son un poder organizado, surgen como una organización del poder. Ahora, lo que las vuelve fuertes o débiles es en qué medida logran asegurar el bien común, o sea, o de qué forma esta institución está al servicio de aquel grupo social que lo formó y al que se debe. Aquí es donde toma especial relevancia la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Ciudadana, correcto. La transparencia es que se permite que en estas instituciones se observe la manera en la que está operando para que pues se presuma normalidad y como su mismo nombre lo dice, transparencia en su función. Ahora, cuando no se percibe, porque este es digamos como el primer elemento, el más básico, cuando no se percibe esta transparencia, sino que hay cosas que pueden ser de repente oscuras, las instituciones también tienen que tener la facilidad de rendir cuentas. Es cuando no queda todo claro y no está todo transparente, entonces se pregunta y las instituciones explican al grupo social que les ha dado vida y que les ha dado su poder, miren, esto está así, y se hace una explicación, por eso se llama rendición de cuentas, para volver al esquema de transparencia, digamos. Pero si aún la institución no es transparente, no rinde cuentas, es decir, que no explica también lo que está en oscuridad, hay un tercer mecanismo que es la participación ciudadana. Entonces es el ciudadano el que toma parte de las funciones de esta institución. Ojo que se le ha cedido una parte del poder, pero puede retomar también funciones para volver a transparentar la función de esta institución. ¿Esto con qué finalidad? Porque eso es lo que construye a una institución fuerte. Y porque cuando no se está logrando el objetivo, cuando no se está asegurando el bien de aquel grupo social que le dio vida a la institución, entonces ahí vamos a considerar de que esta institución o la institucionalidad bajo la que está operando es débil. Entonces, para definir, digamos, qué es una institución fuerte o débil, hay que ver en qué medida está satisfaciendo las necesidades de aquellos grupos que le han dado vida. Y aquí esto en todo nivel, la familia, la comunidad, el Estado, a todo nivel. A la base está un grupo social que le ha cedido parte de su autoridad y su poder, que le da vida y que la controla. Y por eso son muy importantes este tipo de controles. Okay. Yo tal vez añadiría, porque tal vez en mi forma de ver, pienso que también que la institución actúe como tiene que actuar.
como debería, como se esperaría que actúe, de Claro, acuerdo al documento de constitución, ¿no? desde el momento que nace como institución, veamos de que no se pueden crear instituciones sociales, políticas De ni la de nada. derecho que no tengan un objetivo puntual. Claro, Si no tienen un objetivo, entonces no es una institución, así de simple. desde Puede ahí. ser una agrupación de cualquier cosa, pero no es una institución. Entonces, al momento en que nace una institución social, una institución de poder público, nace con un objetivo específico. Y en la medida en la que alcance de manera efectiva este objetivo, se puede considerar como una institución fuerte. Porque si alcanza el objetivo es porque está logrando el bien de la comunidad que la formó en estos mismos términos, y porque permite el control de la misma sociedad, porque lo que sucede es que al alejarse de su objetivo y responder a grupos pequeños o a intereses particulares, entonces se debilita y se pierde el control sobre la misma institución. Por eso es que los grupos que pretenden dominar las instituciones, lo primero que hacen es bloquear los mecanismos de transparencia, porque primero que se debilita el objetivo, y segundo que se presume que está respondiendo a grupos más pequeños de poder e intereses individuales. Perfecto. Entonces, ahora, de muchos textos, de lo que pude haber encontrado en internet y de lo que investigué, salen dos figuras: instituciones extractivas e instituciones inclusivas. Así, de manera simple, sencilla, ¿cómo podemos interpretar estos dos tipos de instituciones? Bueno, digámoslo que las extractivas, según estos grandes teóricos que nos dicen que han ganado el Premio Nobel de Economía, hay que decirlo, ¿verdad? Claro, claro. Las instituciones extractivas son aquellas que precisamente se basan en la carencia de mecanismos de control ciudadano, y que su fin principal es servir a lo que es un Estado eminentemente semipaternalista. ¿Qué significa eso? Que los países fracasan porque no son capaces de crear instituciones que son sólidas en el tiempo, que son permeables gravemente por la corrupción, y que al mismo tiempo no permiten el desarrollo de la democracia como una institución plena. Entonces, en cambio, digamos, las instituciones, en este caso un Estado o las sociedades más, en este caso, inclusivas, permiten como primer elemento clave el peso de la institucionalidad a través de la ley. Es decir, el parámetro fundamental para la existencia de la sociedad es la ley. Ahora, esta ley, por supuesto, una ley que no es una ley puesta por sí mismo, sino una ley que lleva un elemento de gran racionalidad. Y por eso el primer gran elemento del factor institucional se llama respeto por la Constitución. Porque la Constitución es, lejos de cualquier cosa, la entidad máxima del poder que encierra a los ciudadanos. Ahora, eso es el primer punto. Segundo elemento, que también es inclusivo, que es la participación del ciudadano más allá del elemento eminentemente electoral. Porque es fácil decir, ganamos por tanto de votos, pero ahí para allá el ciudadano no vale. Entonces tiene que haber participación ciudadana. Y esa participación ciudadana expresada en un factor que también es clave, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión, clave. Además de la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción, la vigilancia y lo que es el acceso a la información. Si algo tenemos, y es lo que la historia nos ha demostrado, es de que los estados semipaternalistas con visiones eminentemente excluyentes, lo que hacen es formar grupos que se aprovechan del Estado. Y la única manera de evitar eso es tener vigilancia sobre estos actores. Y cuando se cierra la información, cuando tenés, por ejemplo, en El Salvador, que todo se reserva para 7 años, te están diciendo que no te van a conocer en 7 años quién es el que vende estos productos, quién es el que compra esto, quién es el intermediario, cuál es el proceso de licitación. Acaba de salir hace poco un reportaje donde se decía de que para la pandemia, por ejemplo, se vendieron mascarillas a sobreprecio, se compraron a sobreprecio, se hicieron un montón de contratos sin mayor compromisos, y se pidieron inclusive productos que no vinieron. Ahora, ¿alguien ganó eso? ¿Quién fue? Si no hay acceso a la información, no sabes. Y eso es el pasado. Imagínate que aquí en el país tuviste la famosa sección de probidad que está desde los años 50, no me equivoco, Manuel, y funcionó hasta el año 2002. ¿Qué significa eso? Que nuestro Estado, nuestra sociedad, ha estado enclavada en unas visiones eminentemente excluyentes, extractivistas y corruptas. ¿Por qué? Porque las instituciones han sido manejadas al interés de la clase en el poder, no en función del ciudadano, que es el auténtico detentador del poder. Lamentablemente hemos tenido sociedades autoritarias, por ejemplo, modelos autoritarios, modelos neoliberales, pero no modelos de ciudadanía activa, sino que electores para legitimar el poder de los grupos y no una constitución ciudadana. Entonces yo creo que en ese sentido, pues estos autores hacen los énfasis precisamente en que las sociedades se desarrollan si solo si sus instituciones son capaces de garantizar la transparencia, la democracia y la libertad de expresión. Fíjate que aquí hay dos concepciones con respecto a estas instituciones extractivas. ¿Vea? Hay una corriente de pensamiento que plantea que
entre menor intervención estatal exista, pues va a ser más funcional la economía y esto. Por ejemplo, Adam Smith es uno de los O Milei ahorita en que el de sur. hecho, Sí. si empezamos con Adam Smith, con la riqueza de las naciones, por ejemplo, él dice, es que miren, entre menor control estatal exista, se fomentan las libertades individuales y de las libertades individuales pues se logra el progreso, ¿verdad? Porque la gente no tiene restricciones por parte del Estado. Entonces, cuando se perciben o se crean instituciones bajo esta concepción en que el Estado tiene que tener una mínima o nula participación, que es la misma concepción de Javier Milei, entonces así es como se alcanza, digamos, de cierto modo el progreso, so pena de la debilitación de las instituciones de poder público. Y no quiere decir de que no van a haber instituciones, como no, se crean nuevas instituciones con nuevos intereses, pero que estos intereses ya responden a grupos más pequeños, a grupos más poderosos. Y es, según la teoría del rebalse, hasta que estos grupos se vuelven lo suficientemente poderosos, su progreso pues jala a los demás, ¿vea? Cuando rebalsa la riqueza. Casaca, Entonces, definitiva. claro, claro, lo que sucede es que cuando ya van llegando al punto de rebalse, crece el bote, ¿va? Claro. Y nunca se rebalsa. Entonces, por ahí es donde va el concepto este de las extractivas. Ahora, las inclusivas son a la inversa, que deben haber instituciones en donde que siempre, siempre tienen que estar reguladas por el Estado. No importa lo pequeñita que sea, digamos, me voy a ir al otro extremo, no importa lo pequeñita que sea, siempre tiene que estar controlado por el Estado. Entonces, que un par de señoras se ponen en un parque o cerca de un parque a vender verduras, un grupo de 3, 4 señoras, pues ya llega el Estado a regular, ¿ve? Que si no es un grupo de señoras, porque no constituye mercado todavía, sino que solo es una señora que vende verduras, llega el Estado también a cobrarle impuestos y a controlar su actividad. Entonces, aquí es donde viene ya digamos, el otro extremo, que tanto entonces tiene que controlar el Estado, que tampoco tendría que controlar para lograr un verdadero progreso o para considerar que estas instituciones son fuertes o que cumplen con su objetivo. Entonces, aquí no hay respuesta correcta. La verdad es que cada estado tiene que buscar el balance, al igual que con la democracia y el constitucionalismo, tiene que buscar un balance que sea el más idóneo para su progreso. ¿Vea? Yo he planteado los dos extremos teóricos, ¿vea? Desde el rebalse, donde el Estado no interviene para nada, hasta el control excesivo y total del Estado, ¿vea? Que incluso por sobre la propiedad privada controla. Entonces, que viene a ser el otro extremo. Entonces, en todo, digamos, este espectro, hay instituciones. Hay instituciones públicas, hay instituciones de poder, hay instituciones sociales, hay instituciones familiares, hay instituciones económicas. En todas hay, pero estas se fortalecen en función de qué tanto se combinan estos elementos del control estatal y la institucionalidad, digamos, privada o económica. Por ahí puede ir más o Ok. menos ¿Y la qué línea. señales tenemos? ¿Cómo identificamos de pronto, por ejemplo, esta es una institución pública? ¿Cómo podemos identificar o qué señales hay de que es inclusiva o extractiva? ¿Cómo lo vemos? Por regla general, fíjate que las extractivas casi siempre procuran reducir la intervención del Estado. ¿Ve? Tienen por característica también, como hay muy poco control del Estado, entonces también se reducen los mecanismos de transparencia, por ejemplo. ¿Ve? Porque como son actividades privadas y su finalidad es el fomento del desarrollo económico, como lo hemos venido mencionando hace poco con Walter, de que no realmente tener dinero no es Tener desarrollo. correcto, no es un indicador de desarrollo. ¿Ve? Entonces, las características generalmente son estas: la reducción del control estatal para actividades estratégicas, ya sea económicas, ya sea financieras, de otro tipo. Por ejemplo, el Bitcoin, que primero se impone como Moneda de curso legal. moneda de curso legal, pero cuando el Fondo Monetario Internacional dijo que no nos iba a prestar los 1.500 millones de dólares, entonces ahora ya no es que se haya quitado, pero ya no es De uso de obligatorio. uso obligatorio, entonces es o no es de curso legal. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ahí el Estado retrocedió, primero controla una moneda no centralizada como de curso legal, intentando centralizarla, ahora ya vuelve a la descentralización y a la falta de la obligación de la moneda, y por ahí vamos viendo. Entonces, pero ¿cuál es la intención? Como el mismo nombre lo dice, ¿vea? Extraer la riqueza, para que desde la filosofía más pura e ideal, que no creo que se cumpla en todos los casos,
esta extracción se reparte posteriormente, ¿verdad? De manera equitativa a través de aquellos grupos o de aquellas instituciones de poder y millonarias se van a repartir después y así es como todos caminamos, ¿verdad? Unos trabajan para otros y los que se hacen ricos reparten con los que les ayudan A mano llena. a tener su riqueza sin querer ser un poco marxista en este sentido, ¿verdad? Entonces esas vendrían como siendo las características. ¿Quiénes son los máximos representantes en América? En el norte, Donald Trump. En el sur, Javier Milei. Y pues acá en el centro tenemos al presidente que más o menos tiene este tipo de rasgos de disminuir, digamos, aquel control del Estado sobre situaciones estratégicas, sobre instituciones estratégicas, lo que lo convierte, digamos, o al menos a mi criterio, en un enfoque mayormente extractivo, más que inclusivo. Ok. Bueno, y más allá de lo económico, ¿qué tipo de instituciones consideran que son fundamentales para construir una sociedad inclusiva que garantice derechos y oportunidades para todos, especialmente aquí en el país que conocemos como El Salvador? Quizás en buena parte yo pensaría que las visiones que se han creado sobre la visión sobre el Estado y su ya cada vez menos incidencia en la vida, habría que pensar para mí quizás yo pensaría en tres grandes instituciones. Primero, yo creía que necesitamos un Ministerio de Planificación Económica y Social. Necesitamos tener una visión hacia el desarrollo, pero con planificación. Actualmente no tenemos un plan. El Salvador no tiene un plan. El Salvador camina sobre lo que es una reunión de hoy entre los asesores que se tienen, que se saben que no son ni nacionales. Se reúnen una tarde, sábado, y vemos publicado un mensaje en Twitter. Ese es el plan que existe, no es un plan, son medidas que toman. Aparece el plan, primera fase, segunda fase, tercera fase. Entonces no tenés, es decir, y la planificación es una visión estratégica. En el pasado se habló que la planificación era demasiado imperativa, pero no puedes dejar a las fuerzas del mercado los intereses de un país. Ese error se ha cometido y si bien grande estoy leyendo mi ley, dice que va a quitar el salario mínimo porque hay gente que está dispuesta a trabajar por menos. Así, es decir, Duro. duro. Y nos estamos tragando, mucha gente considera mi ley y todo lo que es es todo un recetario desde lo que se le podemos llamar la nueva derecha, ¿verdad? Políticamente hablando. Es una nueva derecha, claramente definida, pero con cuestiones así, pero el problema no es que lo diga, sino quién se lo cree, que es lo peor que tenemos en estos casos, ¿verdad? Entonces tienes una visión del Estado donde él está reinventando a Hayek, reinventando a Friedman, reinventando a los Chicago Boys, pero A la escuela de Chicago, sí. pero una versión, Chicago Boys. digámoslo, en una versión bien compleja, porque él lo hace en el contexto de la crisis que han tenido las democracias en América Latina, donde tampoco le dieron soluciones a la gente. Porque hay que ser muy honesto. Es decir, ni el progresismo de izquierda, muy alardeado desde la visión de Chávez en su momento, Lula, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, Mujica. Tampoco, es decir, puedes ver eso, pero también tenés que ver las diferencias en las sociedades. ¿Por qué? Porque de América Latina, yo lo digo, lo he dicho, América Latina, el daño más grande que le ha causado, el problema son las instituciones. Y es porque América Latina se ha desarrollado sobre lo que es el paradigma del mesianismo político, que es la emulación de lo que es el caudillismo como forma de ser sociedades. Y ese caudillismo, usualmente el caudillo que llega, el de turno que esté, llega con la idea más loca que sea posible y la gente la cree. Y cuando fracasa ese caudillo, no dejó institucionalidad. Fíjate que hay dos ejemplos, dos caminos. Para mí hay dos caminos que uno puede ver. Uno se llama Chávez, otro se llama Figueres. Y yo le digo a la gente, esos dos caminos nos demuestran la diferencia entre unas sociedades. El camino de Chávez. Chávez es un hombre, y eso te lo voy a basar en la teoría de Max Weber. Max Weber decía que hay tres legitimaciones del poder. La primera legitimización es el poder tradicional, el que te da la tradición, sobre todo los ancianos en las comunidades. Pero este poder va a depender mucho de que si la tradición es permanente o no. No te sirve. El segundo es el poder carismático. Aquel líder carismático que llega, que mueve todo y que alrededor de él gira todo. Ajá. Y el tercero dice que es lógico racional, que es el que él recomienda, que es la burocracia, porque se basa en la ley y en la racionalidad. Pues si vos ves esos ejemplos, Chávez, ¿te acuerdas? Chávez llega, por el 98 lo entrevista Ramos, el periodista Ramos. Intenta llegar incluso por un golpe de Estado Sí, al en el principio. 93 llega, porque era un militar joven que quería cambiar Venezuela, porque Venezuela era el ejemplo de la democracia en los 80, pues. En los 90, 80 todavía era la democracia, después cae en la corrupción, entonces volado, ciclo político de Platón, por cierto. Entonces, la anaciclosis, ¿va? Entonces viene y crea pues un problema serio. Y en el 98 llega a la presidencia y me acuerdo que Jorge Ramos lo entrevista y dice, en aquel momento su frase, de hecho, y le dice, ¿usted se va a reelegir? No, de hecho yo voy a instalar todo y si es posible entrego el poder antes. Pero eso cambió y Chávez cambia la constitución
y se reelige y se considera y se mete ahí y empieza a hacer con el petróleo y todo, la creación de ese famoso ALBA, que hasta El Salvador, pues ALBA le ha causado una tragedia terrible a El Salvador y se quedó en el poder, pero ¿sabes cuál es el problema del carismático? Decía Weber, es que el carisma se va con cuando se va el cristiano. Se fue Chávez, se murió, pues falleció y se fue Chávez. ¿Y qué quedó? Maduro. Maduro. ¿Y qué ha sido Maduro? Nada. Maduro no ha sido nada. Ni Cabello, ni otra señora que está allí, han sido capaces de levantar a Venezuela. Y no que estaba bien con Chávez, pero Chávez era un líder. Mira, hice algo similar a lo que pasó a la debacle del FMLN con la muerte de Chafik. Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque están sustentados en los carismas. Es decir, no crearon institucionalidad. Ahora te voy a poner otro ejemplo. El otro ejemplo te voy a poner Figueres en Costa Rica. Años 40, finales. En el momento estaban las primeras crisis de los autoritarismos y pues le iban a hacer golpe de Estado al presidente entonces de Costa Rica que quería reelegirse. Figueres era un periodista, no de carrera, pero un periodista, y toma el micrófono en la plaza y gracias a su discurso, pues la gente, este es el elegido, el elegido, como decimos, ¿va? Y el caudillismo, ¿va? Porque ahí comienza América Latina, el caudillismo. Por caudillismo, correcto. Pero cuando llega al poder, él toma una decisión y dice, miren, dijo, ¿y para qué queremos ejército nosotros en Costa Rica? ¿Cuál es el problema de tener ejército? ¿Por qué? Ya he visto que Álvaro lo habían sacado del ejército. El Salvador, pleito de militares. Y dijo, no, dijo, porque el ejército es el primero que me va a sacar a mí cuando yo quiera hacer algo. Entonces, ese dinero que me gasto en un ejército lo voy a gastar en educar a la gente. Y exactamente Figueres desintegra la Fuerza Armada, crea obviamente un cuerpo de seguridad, por supuesto, pero el dinero de la Fuerza Armada se va para la educación. Cuando Figueres llega al final de su periodo para ser presidente, dice, yo no voy a asumir la nueva presidencia porque la Constitución lo prohíbe. Y toda la gente se escandalizó. Hubieron marchas en todo Costa Rica que querían que él se reeligiera. Y él le dijo, es que si yo violo la Constitución, le estoy demostrando a ustedes que puedo violar cualquier cosa. Y mejor hagan algo. Si piensan que yo soy un buen presidente, reelíjame en la siguiente que me toca. Y me voy a tirar. Por supuesto quedó alguien que él puso ahí. Eso, como dije alguien, Figueres tampoco era un santo, pero respetó las líneas y la institucionalidad. Costa Rica, posiblemente hoy ya no sea la Costa Rica de hace un par de años, es violenta, el narco lo tiene jodido, muchas cosas, pues. Pero la institucionalidad de Costa Rica sigue siendo la institucionalidad de Costa Rica. Costa Rica es, después de Chile y México, el tercer país en América Latina que tiene mejor índice de innovación. Niveles culturales muy buenos, unas clases medias bastante ampliadas, es porque hubo institucionalidad y hubo lo que dice Weber, una transición a lo lectivo. De hecho, hay un libro que estamos leyendo con mi amigo Someta también, de Nicolás Kluman, que dice la Constitución como máximo elemento de la racionalidad. Y por eso que la racionalidad es Logro evolutivo. un logro evolutivo. Entonces, ¿por qué? Porque se ha afincado en eso. Y Figueres fue presidente aquí, después el hijo, pero mantuvieron respeto a lo que era el marco normativo, que era el logro evolutivo. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que entendió. Entonces, así te cuento eso. Durísimo. Durísimo. Bueno, entonces comencemos con el tema medular de este episodio. Entendemos que El Salvador se encuentra en un momento complejo y me nace una pregunta. ¿Por qué reactivar nuevamente la minería si en el 2017 fuimos hito a nivel mundial que canceló la minería? Bueno, Hablando de instituciones extractivas, pues ya ves que cuando los intereses cambian y los grupos de poder cambian, pues también hay un punto en el que se logra acceder a suficiente poder como para modificar o para reformar ese tipo de cosas. Vamos a hacer, digamos, ya uniendo todo, ¿verdad? Las instituciones y esto. Pues en El Salvador hay un consenso tan amplio sobre un grupo de personas que ha podido obviamente consolidar este poder en sus propias instituciones, Asamblea Legislativa, partidos políticos, funcionarios, que pues tuvieron la visión borrosa de reactivar la minería metálica cuando ya se había prohibido en 2017. Se prohibió, veamos a las causas por las cuales se prohibió primero, que fue porque ya habían estudios, y no estudios, digamos, propios, sino que estudios de la ONU. En 2010 la ONU, el programa de medio ambiente de la ONU declaró a El Salvador como de alta vulnerabilidad debido al deterioro ambiental que teníamos. De hecho, en 2010, no sé si lo seguimos siendo, pero en 2010 éramos el segundo país con mayor deterioro ambiental por kilómetro cuadrado, si solo nos ganaba Haití. Entonces, ese contexto generó un alto estrés hídrico. En 2011, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo un estudio también sobre la viabilidad de la extracción minera. Ahí
efectivamente se destacó que sí había oro y sí habían metales Minerales. y este tipo de cosas en las minas, pero lo que no tenemos es el recurso para poder limpiarlos, para poder extraerlos, porque tenemos tan poquita agua que pues nos vamos a quedar sin agua y nos íbamos a quedar con el metal. Ese fue el contexto, digamos, en términos así bastante simples, por los cuales se prohibió la minería metálica. Ahora, ¿qué pasa? Nuevos grupos sociales se apropian de nuevas instituciones que manejan el poder y cambian los intereses. Los intereses ahora en función de quién están operando, de este grupo que maneja la institucionalidad del país. Entonces, lo que lo mencionamos al principio, se reducen los controles de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana, se reducen estos controles, es porque se está respondiendo a otro tipo de grupos. Entonces, cuando se reactiva o se crea ya una ley para permitir nuevamente la extracción metálica en El Salvador, pues ahora hay que preguntarnos a qué grupo social está respondiendo esto, a qué grupo de poder está respondiendo esta nueva institucionalidad. Veamos que esta nueva ley le quita las funciones de control y de autorización al ministerio, solamente le deja funciones de reparación. Ya no se toma en cuenta tampoco la opinión de las comunidades, por ejemplo. Entonces, ¿a quién está respondiendo realmente o a qué intereses está respondiendo realmente esta nueva ley? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y si la institucionalidad está funcionando, yo diría sí, sí está funcionando, pero sí está funcionando en función de grupos muy pequeños y no en función del bien común y de la mayoría. Ok. Mira que los defensores de la minería a menudo suelen argumentar que esto suele traer inversión, suele traer empleos, pero en el contexto actual de El Salvador, ¿qué tan realistas son estas promesas y qué condiciones se necesitan para que se materialicen? Bueno, primero hay que decirlo, el tema de la minería, como bien ha explicado Manuel, es una especie, digámoslo, de claroscuro. Yo le dije desde el principio, me posicioné en decir que era un negocio temerario. Y es temerario porque hasta donde sabemos y lo que conocemos, tuve la experiencia de trabajar, tengo la experiencia de trabajar en tema de estudios de impacto ambiental. De hecho, para 2015 trabajé en el cierre de los pasivos ambientales mineros y no se cerraron al final porque había una segunda y tercera fase de esta consultoría y llegó hasta la segunda fase, porque la segunda fase era decir qué se necesitaba para cerrar eso. Y la tercera era para las personas, hasta ahí no se llegó. Y ni siquiera han resuelto el problema del pasado y quieren hacer un nuevo problema. Ahora, cuando la gente que te anda diciendo que va a haber trabajo, es bien relativo, porque una mina, tal y como está ahora industrializada, no genera un empleo, digámoslo, digno, porque el que va a sacar materiales, pues obviamente va a tener máquinas. Va a tener, sí, posiblemente un empleo. Pero las ganancias de eso no van a ser para El Salvador. Porque aunque se diga que, y la ley lo ha planteado, una ley que se hace para mí perjudicial, porque como bien explicaba Manuel, la ley saca a las comunidades de su derecho y le da la plenipotencia al Estado para que ejerza una fuerza suficiente para poder decir a una comunidad, mira, aquí hay oro, aquí vamos a explotar, salud, tomen esta compensación y ya no lo queremos. Y está pasando ya. Aquí en Santa Ana, en la aduana, quieren hacer una aduana, ampliar la aduana aquí en la zona de la frontera. Y están sacando a la gente. ¿Y eso qué es una construcción de una aduana? Imagínate, si es una veta, una mina ahí, esa gente está, mira, por la minería hay personas muertas, desaparecidas, porque hay un conflicto de intereses. No son pepinos y rábanos los que van a sacar ahí, es oro, materiales. Y sí hay oro y materiales. De hecho, mencionaba el ciudadano de la presidencia que hay hasta materiales para la cuarta y la quinta revolución industrial. Eso no lo sabemos porque hay una realidad que es también incómoda. Que si han metido mano a andar buscando materiales, han sobrepasado la ley. Pero hablamos de la racionalidad, porque está prohibida la exploración. Pacific Ray no sé si llegó hasta ahí, pero sí sabía que había oro y plata, no otros materiales, por lo menos no habían dicho. Y si está prohibida la exploración, no puedes cavar ahí, porque eso puede ser un daño inclusive para eso. Entonces yo creo de que cuando te ofrecen desarrollo económico, hay que preguntarnos, o desarrollo social en este caso, porque es lo que te ofrece. Ellos están hablando de crecimiento económico. ¿Para qué va a servir la minería en el país? Pues para lo mismo que está sirviendo todo, porque El Salvador se quiere convertir en el primer modelo el primer país el primer criptoparaíso del mundo. Y para mí la única que me ocurre es de que el oro que quieren sacar lo quieren canjear con Bitcoin. Que por ahí va, porque para lo que produciría El Salvador en tema de oro no es el montón. Ahí se está hablando de un estudio que nunca se presentó. De hecho, le han pedido al acceso a la información el estudio y han dicho que no pueden, se han declarado incompetentes para poder dar ese estudio. Ese estudio, según me comentaba alguien ahí, eso a nivel de chambre, que es en un congreso de geología que se hizo hace poco, no me acuerdo dónde fue, en Guatemala o México. Se habló de la proporcionalidad de la cadena de volcanes y el oro. Pero es una hipótesis, es una hipótesis. Y esa hipótesis no puede ser considerada tampoco como una decisión clave para el país, porque estamos hablando que la minería, hasta donde se ubica y lo que conocemos, está
encima de los mantos freáticos de lo que es las cuencas más importantes de El Salvador. Y ahora bien, ¿cuánto crecería en materia económica? Fíjate que China es el principal productor de oro en el mundo actualmente. Y es el país que tiene el segundo PIB más grande del mundo. Te puedes imaginar que China es China. Pero cuando le preguntas quién es el país con mayor desarrollo humano, China no está ni en los primeros 50. China está por el 80, por ahí 78. Nosotros estamos por el 120. ¿Y es por qué? Porque China puede tener un gran crecimiento económico, pero no tiene desarrollo social suficiente. Aunque tiene un gran dinero, tampoco la estructura económica de un capitalismo de Estado no ha sido capaz de distribuirlo entre toda su gente. Y eso significa que tampoco producir oro te va a hacer grande. Perú produce oro y es un país desigual. República Dominicana genera oro, es un país desigual. El Salvador puede producir oro y va a ser un país desigual. Desigual y enfermo. Y enfermo, con un desastre ecológico terrible. Entonces no puedes sacrificar eso. Y en El Salvador hay 3 condiciones que no te permiten desarrollar la minería. Primera, tenés un Estado que no te da información. Segundo, tenés un Estado que no garantiza la vigilancia ambiental. Imagínate que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tenía un presupuesto de 19 millones. En este presupuesto le han recortado 5 millones. Y es el que tendría que vigilar. Y tercero, que es lo más importante, un país permeable para la corrupción. Es decir, aunque digan que el Estado es el dueño de eso, va a haber empresas. Y esas empresas no van a ser las mejores empresas del mundo que van a venir. Son empresas formadas por los grupos élite que están formando en este nuevo proceso de acumulación de capital. Y estas empresas, como las que están construyendo el bypass del Chorro ahorita, tampoco garantizan nada. Imagínate que ahí fueron unas varias que cayeron. Imagínate que se derramen líquidos en un río. Arruinan a la gente. Es decir, no tenés vos las condiciones. Ahora, ¿por qué lo quieren hacer? Pues obviamente el oro puede servir como una moneda de cambio para reservas, para vender, para el Bitcoin. Pero ¿qué se sacrifica? Y lo más importante, Amaro, lo más importante, y es lo que yo destaco, es la incoherencia de los políticos. ¿Por qué en el pasado lo celebraron y hoy lo quitan? Es porque la gente no cambia, simplemente cuando tiene poder muestra lo que realmente es. Y eso nos tiene que dar como lección. Son lecciones aprendidas, que al político no se le dan cheques en blanco, se le vigila y se le controla. Porque lamentablemente, y aquí viene el gran problema, no escuchó a nadie, no se ha escuchado a nadie. Creo que todos hemos puesto las voces, los académicos, la iglesia. Hoy hasta la iglesia están atacando, estamos igual que Nicaragua casi. La sociedad civil, la gente en redes. Pero al final de cuentas los diputados simplemente como una oficina de pasar papeles, como le digo yo ahora, levantan la mano, celebran el desarrollo económico y ni ellos mismos saben cuál impacto va a tener en el PIB de eso. Y te lo puedo decir que creo yo que el crecimiento económico podría, pero a un gran costo social. Ok. No la única Complicado experiencia que totalmente. hemos tenido con la minería, así que vámonos a los hechos. Las únicas experiencias que hemos tenido con la minería han sido malas. Pacific Rim no solo estuvo envuelto en los casos de contaminación, de desalojo de las comunidades, sino que los activistas desaparecidos, 2 muertos y varios, digamos, vinculados en problemas bien serios. Cuando se prohibió la minería en El Salvador, Pacific Rim nos hizo un pleito internacional. Y justamente ganamos ese litigio internacional porque se logró demostrar que que éramos un país demasiado vulnerable para continuar extrayendo oro, que eventualmente íbamos a tener, sí, bastante oro, pero que íbamos a tener un impacto o un desgaste a nivel ambiental que iba a ser insostenible para vivir específicamente en la zona oriental de El Salvador. O sea, ahí ya iba a ser inhabitable, el agua iba a quedar contaminada permanentemente. Entonces, por eso justamente nosotros no ganamos el pleito internacional, digamos, porque no dijeron, había un país oro, bonito, porque no ajá. había oro, o porque no queríamos desarrollo económico. Claro. No, lo ganamos porque se demostró y con estudios, de hecho, del programa de medio ambiente de la ONU se demostró de que tenemos un índice de vulnerabilidad demasiado alto. Entonces, el costo por sacar el oro y estos otros metales no lo íbamos a poder abarcar. Entonces, por eso es que las comparaciones con Canadá, con Perú, etcétera, no son válidas, porque ellos sí tienen territorio en el que se pueden permitir un impacto ambiental de este tipo. Ellos pueden hacer un lago artificial en cualquier lugar, contaminarlo y permitir que eso permee el agua y todavía dejar un cerco de varios kilómetros donde no se va a sembrar nada. Ellos se pueden permitir un impacto de eso. Nosotros no. Nuestro territorio es muy pequeño, nuestros recursos son muy escasos y vivimos en una situación de vulnerabilidad tal
que fue justamente eso lo que nos permitió ganar el litigio a nivel internacional. No es que despreciemos el desarrollo y el dinero, ¿verdad? Como se quiere plantear ahora, de que uy, no nos dábamos cuenta de que, de que estaban las riquezas ahí y Claro, decidimos darle la espalda sí. al desarrollo económico. No tenemos las capacidades y no tenemos los recursos como para tolerar un impacto ambiental de este tipo. Eso es lo que nos hizo ganar el litigio internacional. Ese es el motivo por el que estaba prohibido y ese es el motivo por el que no se debería volver a la extracción, porque nos va a salir más cara la medicina que la enfermedad. Ok. Mira, y más allá de los empleos directos, ¿qué costos económicos indirectos podría generar la minería en El Salvador? Así como, por ejemplo, temas de salud, medio ambiente y otras actividades económicas como la agricultura y el turismo. ¿Cómo lo ven ahí? Bueno, hay una que es bien importante, es el cambio del uso del suelo. Nuestro país tiene un problema en seguridad alimentaria, Damaro, terrible. Fíjate que nosotros hicimos un estudio hace poco en la facultad, con los compañeros investigadores. 85% de los alimentos los importamos. Es más importaciones. Imagínate que ahorita, por lo menos en la zona occidental, 10% de la población de la zona occidental se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria severa. Hay gente que no come por lo menos de 1 o 2 veces al día. Y por lo menos el 65% de la población tiene algún nivel de inseguridad alimentaria. Todas esas zonas donde quieres poner minería son zonas agrícolas. Tal vez no trabajadas, pero son agrícolas. Y si vos empezás a utilizarlas para minería metálica, porque qué decir, la minería metálica queda, inclusive, no dice la ley que se prohíba la minería a cielo abierto. Es decir, que va a haber minería a cielo abierto, minería subterránea. Y decía el ciudadano en la presidencia de que las personas más felices van a ser las que viven donde están las minas. Se nota que él nunca ha salido del país, al territorio. Se nota que no ha visitado una comunidad. Porque usualmente él recibe solo a criptopasajeros que vienen al país, grandes empresarios, pero no recibe una comunidad. Entonces, él dice que los más felices van a ser la gente de las comunidades porque les van a comprar las casas 4 veces más de lo que valen y van a comprar una mejor casa. Creo que no conoce lo que ha hecho Ladón allá donde están construyendo el aeropuerto. Hasta hace poco vi que la señora, la encargada, la ministra de Vivienda, le está dando una casa a una persona, porque han desalojado gente y no les han pagado lo que tienen que pagarles. Entonces, primero que vas a tener es un problema de cambio de suelo que te puede generar problemas de seguridad alimentaria. Segundo, va a tener desplazamiento, otro proceso grave de gentrificación. Terrible. Vas a sacar gente de comunidades, las vas a sacrificar y las vas a mandar a un plano donde no son de ellos. Yo tengo proyectos de impacto ambiental donde hay que hacer desplazamientos humanos. Así de fácil. Pero como las empresas les obligan a que tienen que negociar con la gente y plantear un costo adecuado. El Estado no hace, el Estado lo toma simple y sencillamente. Y la ley que la han hecho prohibitivamente, la ley no está en el marco de la ley de medio ambiente. La ley es especial y supraespecial, lo que condiciona, en este caso, que el derecho del ciudadano, de la persona, a su hábitat es vulnerado completamente. Tenemos un problema de gentrificación. Y un tercer problema importante va a ser el problema de la salud. Si por alguna razón, y que ya conocemos, se falla un proceso allí, la falla en el proceso es contaminación pura. De hecho, el uso de químicos para todos los que pueden hacer van a dañar el suelo y van a generar enfermedades. Cuarto, conflictos ambientales. De aquí para allá va a haber conflictos ambientales. Y los conflictos ambientales aquí y en cualquier lugar del mundo se convierten en severos problemas sociales. Tenés un gobierno que es punitivo y que gobierna bajo el concepto de un estado policial. No te esperes que la protesta social no va a ser reprimida. No te esperes que vamos a tener gente encarcelada por protestar. No te esperes que vamos a tener gente inclusive desaparecida o asesinada por los intereses corporativos. Entonces yo creo de que, y una quinta que creo que va a hacer que nuestra sociedad entre en un conflicto social más severo, una contradicción más grande, que tampoco es correcto, porque aquí todo lo que se han pronunciado, desde la academia, las organizaciones ambientales, la iglesia, no van a descansar hasta que esta ley sea nuevamente revertida. Entonces te quiere decir de que básicamente va a generar un germen de conflicto. ¿Por qué? Porque tampoco creo que yo, como una persona que creo tener ética, creo tener una visión del mundo acorde a la sostenibilidad, me va a gustar que a comunidades las vayan a atropellar, las vayan a sacar y a expulsar, solo porque alguien quiere poner una mina en un lugar donde posiblemente la gente no quiere que pase porque ya conoce las consecuencias. Entonces yo creo de que la ley, en este caso la derogación de la ley de la prohibición y la creación de una ley supra, no va a ser nada más que causarle al país problemas. Y ya lo estamos viendo. Y el problema más grande es de que también es una virtud, es un problema pero también es virtud, que ya la gente se dio cuenta que aquella famosa frase, el pueblo manda, aquí cuenta lo que la gente dice, no vale. Yo quiero, y ahí está. Hoy falta la última parte que muchos dicen que posiblemente se retroceda, pero yo no creo. Pero lo más seguro es que se implemente y esa implementación va a crear pues un camino no tan bueno para el futuro. Mira, ahí donde ya no se vuelve válido
cuando el ciudadano presidente decía, miren, es que si me equivoco, quítenme, vea. Porque un error en términos ambientales, pues sí, la gente lo puede quitar, pero ¿quién va a resolver el problema del medio ambiente, el impacto que va a pasar ahí, vea? No es válido, vea. No es válido. Ahora, vienen a querer hacer la reforma del 248 de la Constitución, pero no incluyen ahí ni plebiscitos, no incluyen ni revocatoria de mandato. Vaya, si tan seguro está de que si se equivoca que lo quiten, ahí se puede incluir una revocatoria de mandato para no esperar a que el error dure 5 años, ve, y que sea irreparable. Entonces, realmente intenciones de esto no creo que haya, o sea, intenciones de querer dejar el espacio ante un error o que la gente verdaderamente mande, no hay. Entonces, hoy por hoy, la ley está vigente. Ahí dice en el artículo 11 que no va a haber concesión. Esto quiere decir de que, fíjese lo que es más importante, lo que no dice la ley que lo que sí dice. Cuando dice que no va a haber concesión, quiere decir de que el Estado no se lo va a dar directamente a la empresa, sino que va a ser el Estado el que lo va a explotar. Pero al mismo tiempo, lo que significa que no haya concesión es de que puede haber expropiación. Ahorita, feliz a la gente que en este paraíso que nos pintan de la gente que va a vender caro Sus sus terrenos y terrenos, sus pero casas. lo que no nos dicen es que si no lo vendes, lo van a expropiar y le van a dar una compensación, y en esa compensación el Estado le va a pagar lo que quiera o lo que convenga. Como sucedió con el embalse de Suchitlán. Ahí estamos. Entonces, el hecho de que diga que no hay concesión no es, digamos, un mecanismo de seguridad, sino lo que no dice y lo que representa que no exista concesión. Entonces, porque eso quiere decir de que el Estado va a poder ir y como es el que lo va a administrar, y como hablamos desde el principio, como es la institución que tiene el poder, va a poder eventualmente expropiar, por si así se asegura que o vende por las buenas o se lo quitan y lo van a indemnizar de ese mismo modo. Ok. Mira, en otros países la minería ha generado problemas de salud, problemas y conflictos sociales. En nuestro contexto regional, aquí en El Salvador, ¿qué factores podrían exacerbar? Y digamos que, ¿qué mitigaría los riesgos? Porque ya se aprobó la ley, vienen tiempos, digamos, complicados con respecto a cómo se va a ir manifestando en el tiempo. Pero ¿cómo lo ven Bueno, ustedes? ahorita yo creo que hay un problema bien grande, hay que decirlo. Para 2018, la Fuerza Armada tenía un presupuesto cercano a los 50 millones de dólares. Hoy tenés, para el año 2025, el presupuesto de la Fuerza Armada anda por 350 millones. Es decir, y aquí creo que no tenemos una guerra, ¿verdad? Estamos en régimen de excepción, Ajá. con eso iba a partir yo. Ajá. Entonces, Vamos a extraer oro en el contexto del régimen de excepción, sí. que quiere decir que tenés suspendido tu derecho a manifestarte públicamente porque estamos en un contexto de orden De público. hecho, hay 3 trabajadores de la DON detenidos. Es decir, nos están preparando para un conflicto. Y yo no quiero pensar lo peor, pero como dice, cuando se ven las nubes que vienen cerrando el cielo, porque va a llover, ¿verdad? Cuando el río suena, lo que Las piedra piedras trae. caen. Entonces hay un gasto exacerbado del militar. De hecho, tenés ahorita un problema en el aparato de propaganda, digámoslo así, que estás viendo que, bueno, fallece trágicamente el director de la Policía Nacional Civil ya hace un par de meses, y no ves que hay un nombramiento de un miembro de un policía para sustituir la PNC. Pues sí tenés al ministro Merino Monroy publicitado en todos los espacios como el que está dirigiendo la seguridad pública de El Salvador. A mí no me extraña que mañana aparezcan con un decreto que le van a dar a él la dirección de la policía y militaricen la policía también. De hecho, los militares lo están mandando a cuidar hospitales y a los soldados a las calles. Sí, ahora, eso te puede decir en cualquier lugar del mundo. Aquí la gente lo ve diferente porque los conceptos que tienen los salvadoreños, tenemos conceptos que han sido también antropológicamente insertados. Y de manera, hay una pedagogía autoritaria terrible. Entonces la gente lo ve bien, pero no se imagina qué se puede enfrentar después. Entonces, poniéndote ese escenario, te estoy diciendo de que el Estado está listo para reprimir, está listo para imponer. Cuando le falle la hegemonía cultural, porque la hegemonía cultural, pues un concepto gramsciano, la pone ahorita con la parte de propaganda, pero eso ya le está fallando. ¿Por qué? Porque el régimen de sección, que es la estrategia real de la seguridad, afecta a un sector de la población donde hay una comunidad, se llevan presos a 40 de la comunidad, posiblemente a 40 a 35 sean pandilleros, 5 no sean pandilleros, pero son pequeños grupos. Pero la economía, que es lo que está más fuerte, esa no puedes aplicar el régimen de sección, porque ya la van a ir por empleo, por ingresos. Son cosas que no puedes tapar y le afecta a todo. Y así te puedo hablar de otras cosas. Entonces la minería, cuando venga a afectar, cuando la minería venga a generar sus escenarios y comienzan los ciclos de protesta que ya están comenzando, entonces tenés un Estado, un gobierno que se ha preparado para eso.
pero no de la manera que quisiéramos, sino de la manera que no quisiéramos. Y yo creo que por eso es importante que en este país la gente tome conciencia y reflexionemos realmente sobre los aprendizajes que la historia nos ha dejado. Si no podemos seguir equivocándonos como país. Si bien es cierto, yo creo que había que emplazar el ciclo político que no teníamos anteriormente, había que emplazarlo, pero no significaba llevarlo a otro nivel que no era el adecuado. Entonces yo creo que ese indicador que te estoy diciendo te muestra realmente que el Estado, en su visión de control, ha creado nuevamente un escenario para que el militarismo sea nuevamente el que imponga las medidas cuando falle lo que es el consenso. Entonces creo que es un escenario para mí preocupante en vista de lo que vemos y ante un problema como la minería, que en otros países, si no nos equivocamos, nos vemos en los espejos de otros países casi ese contexto. Ok. Bueno, hablemos del pasado. Me gustaría que me comentaran un poco acerca de cómo ha sido la minería en El Salvador en tiempos pasados y cómo es el impacto, o cuál ha sido el impacto con respecto a la salud pública en las comunidades, el tema de desplazamientos. ¿Qué me pueden decir al respecto? A mí, mira, fíjate que yo como estudio en los 15 pasivos ambientales mineros, fíjate que yo tenía una opinión de la minería bien particular, porque yo estuve en la mina San Sebastián, en Santa Rosa de Lima. Ahí viví un rato con la gente, estuve conviviendo con las personas. Yo que tenía una economía bien interesante porque vivían, estaban ocupados y se podía ver que había una empleabilidad mínima, pero había, pues. Pero ¿cuál era el problema? Lo que se veía, que habían, aunque ellos decían que no ocupaban mercurio, pero sacaban las piedritas de allá y las iban a procesar a las casas. Y se ocupaban materiales, obviamente químicos, que se irrigaban en el agua. Eso se iba para el río de todas partes, pues. Aunque ellos decían que tenían el máximo control. Cuidado, ajá. Cuidado, ¿va? Pero ese control no era un control industrial, era un control artesanal, ¿va? Y yo fui hablando con gente en comunidad y me contaban, por ejemplo, en el Divisadero, es un municipio, es un municipio minero, inclusive el logo que tenía, todos lo han cambiado, todos lo han puesto el mismo arte, pero antes tenía un gorrito ahí y tenía la palita de minero porque era un pueblo minero. Ahí dicen que cuando llegó una mina, allá por los años 20, dicen que llegó, pero estuvo operando y por el año 1945, y no me equivoco, hubo un gran desastre porque se tumbó la mina y mató como a 50 personas. Duro. Y supuestamente tenían que indemnizar y se fueron y no le pagaron a nadie. Y así, si vos revisás la historia, hay varias ahí, ¿verdad? Que tu profesor está compartiendo varias. El doctor, profesor de historia, Lindo, el doctor Lindo. Héctor Lindo. Héctor Lindo está compartiendo historia porque la minería tuvo ganas. Ponete que hay otra mina que yo visité que llamaba el Potosí. Está de camino a Chalpeltique, para Ciudad Barrios. Allí está el vestigio de lo que fue un mega plantel inmenso, porque se ve el bordito donde estaba la veta y para abajo está todo lo que era el plantel y abajo colinda un río. Ahí esa mina dejó de funcionar por el año 1950, porque contaban las personas de allí que hubo un problema, una falla, y se salió el cauce y contaminó el río. Y para abajo se fue todo el caudal y en lo que es el manto, que es donde iba el río, si se mide, y los hidrólogos lo midieron ya haciendo pruebas, esa agua era para abastecer muchas fuentes de agua ahí, pero está contaminada con mercurio y ni los animales la podían tomar. Y hablando con personas también nos contaron que había, lo más común que había gente con problemas respiratorios, deformaciones. De hecho, encontramos una niña que los papás fueron mineros, los abuelitos también, y la niña tenía la cabecita era como una monedita. Le han dicho ellos que era problema precisamente de deformaciones producto de la minería. Pues como ahí se maneja materiales. Hubieron problemas de explotación laboral terrible explotación laboral. La gente. ¿Explotación laboral en El Salvador? Fíjate Sí, que a propósito de Héctor Lindo, y que lo traes a cuenta, en 1919 la propuesta fue justamente que iba a traer empleo y que iba a traer una nueva fuente de riqueza, por si nos parece conocido. No, por la historia. Claro, y por eso es de que el gobierno dejó que estas familias mineras de los Rothschild y los otros que vinieron justamente a poner las minas acá, las explotaran casi que con nulos controles, ¿vea? Con la idea de que estas empresas iban a darle empleo a la gente local y que esto les iba a permitir el desarrollo en sus comunidades. Ni una ni la otra fueron ciertas porque sí los contrataban a costa de su salud y sus comunidades no se desarrollaban producto de la misma contaminación. Esto en 1919. En el caso de Jocoro está el famoso Mr. Thompson, era un inglés que de los mineros muy importantes. Contaban de la zona de que Mr. Thompson tenía esa costumbre de, inclusive, es una parte cultural, ¿verdad? De nuestro país, que la gente le daba las hipotas para que él tuviera contacto con ellas íntimo. Y que muchas hipotas le embarazadas una casa le regalaban, decían. Y eso, la gente era una costumbre, pero hoy que hay un montón de gente chelita por la zona. A mí me contaban a mí, pero no decía era cierto, decía no lo puedo comprobar. Lo que es cierto es que había una lápida donde estaba ahí en Mr. Thompson. Dicen que en los años 60, él muere como en los 40, obviamente, y en los 60 los hijos ya van a sacar de él, pero dicen que este señor sacó toneladas de oro, la mina gigante, toneladas de oro. Y eso es lo que te quiero plantear,
que el desastre más grande que yo vi, y lo puedo comprobar y nadie me lo va a contar, es de que en todos los lugares donde vi una mina yo no vi desarrollo. No vi una escuela construida por la mina. No vi una unidad de salud, un hospital digno, una calle digna. Lo que vi fue gente pobre que quedó abandonada por una industria malograda. Alguien me puede decir ahora, por ejemplo, yo hacía una crítica a un colega que escribía de que los derechos FMN le critican aquí y allá defienden. ¿Va? Yo le decía, si no cambiar el patrón de acumulación, aunque saques todas las toneladas de oro en El Salvador, no vas a cambiar la pobreza de nadie. Y el problema de El Salvador es el patrón de acumulación. Y vas a tener un negocio que no te va a resolver el problema, sino que te va a crear otro problema para el futuro. Ok. No, listo, sí, es que básicamente nuestras experiencias con la minería en el pasado, ninguna ha sido, digamos, grata y no sé cómo ahora las cosas podrían ser diferentes y nunca hemos tenido, digamos, buenas experiencias con la extracción minera. Que de hecho el problema más grande de la minería en el pasado fue la corrupción severa. Pues digo que no tenemos que superar la corrupción. Y buena parte de esos vestigios era el problema de la corrupción que había. Porque se pagaba el funcionario corrupto, no se reportaba todo. Imagínate, una mina de las que conocimos por ahí, producía en aquel momento, sacó 900,000 toneladas de oro. ¿A cuánto está la onza de oro actualmente? Andará por $1,500, $2,000 por ahí. $1,500 por 900,000 toneladas de oro, gramos de oro. Está hablando que es más que todo $1,350,000,000. Eso es lo que sacó una mina en aquel momento. Te puedes imaginar toda esa cantidad de dinero. ¿Para dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Y cómo se previene la corrupción? Como lo dijimos al principio, con transparencia, con rendición de cuentas y con participación ciudadana. Y si quieres unir la institucionalidad, no existe en El Salvador una institucionalidad que garantice un negocio favorable para la población. Qué duro. Ahora, puntualmente regresando al presente y al futuro próximo, ¿cómo podría la minería afectar a las comunidades rurales en términos de desplazamiento, pérdida de medios de vida tradicionales como la agricultura y los conflictos? Bueno, ya estabas hablando Sí, tú, sí, por sí. ejemplo, de que el cambio del uso a la tierra, tenemos el tema de la contaminación, un error y la contaminación puede llevar a una gran catástrofe. Pero ¿qué más ves? Bueno, yo veo realmente, lamentablemente, lo que veo es de que va a haber, aparte de los desplazamientos, la intimidación a las personas. Vamos a ver ciclos de miedo más grandes, de pánicos colectivos. Porque si te van a poner una mina ahí, no te van a poner nada más que nada menos que un soldado, ¿verdad? Te va a poner, es decir, el soldado que en un momento determinado hay confianza según las encuestas que tienen el militar, pero cuando el militar reprime va a perder la confianza de la gente. Y lamentablemente el soldado está para el bienestar de la comunidad. Yo no soy del todo de la idea de quitar la Fuerza Armada, porque necesita fuerza, en un momento dado necesita fuerza, pues. Es decir, necesita fuerza, pero la fuerza tiene que estar para lo que es, no para lo que no es. Y ahí no van a cuidar nada más ni menos que militares, policías, pues. Entonces a la gente le vas a arruinar su escenario de vida, su modo de vida, y lo vas a meter a un modo de vida que no es el de él, porque aunque diga el Estado que él va a ser el que va a explotar, va a tener que asociarse con empresas, y empresas, como ya repetí, no van a venir las empresas más importantes del mundo. No vino Amazon, no vino Latafire, la que venía de aerolínea. Google está contratada. Bueno, no ha venido tampoco de los Musk tampoco. Si no tenés atractivo para empresas que te van a garantizar por lo menos alguna reparación. Vas a crear empresas que supuestamente vas a crear aquí para ver un servicio que no te lo van a dar adecuadamente. Entonces yo creo de que la minería y tal y como está planteada, algunos dicen, no, es que no es para hoy. Yo pongo algo que digo, leyes express para negocios urgentes. Y es lo que estamos viendo. Entonces vas a ver vos que va a haber una afectación en el concepto de vida de las personas, en su ideario, en su construcción social. Y no van a tener beneficios porque que les compren la casa no es beneficio. Porque las pueden comprar a un precio bonito, pero cuando vayan a comprar la vivienda a otro lado la van a vender cara. Porque hay una burbuja inflacionaria. Es correcto. Además, tampoco, y mate, hay otras que andaban diciendo por ahí, que han dicho que el 95% de los ríos están contaminados porque es por mejor cuidar este 5%. Mate, este gobierno en 5 años no ha limpiado un tan solo río. ¿Por qué creerle que va a limpiar 5% de los ríos cuando no te ha dado nada? Hasta hace poco que han activado el Community Manager del Ministerio de Medio Ambiente, porque de vez en cuando ha publicado. Hoy todos los días está publicando Cuidamos el Ambiente. ¿Por qué? Porque se están queriendo decir que sí cuidan el medio ambiente cuando no es así. Y ponete a pensar que el desarrollo solo es posible si es sostenible y sustentable. Y si no está garantizando desarrollo sostenible y sustentable, simplemente está haciendo un negocio para beneficiar a un grupo determinado. Y como dice el dicho, si el negocio es demasiado bueno, el producto sos vos. Duro, duro. Bueno, yo creo que vamos a ir dejando este episodio hasta aquí. Muy probablemente vayamos a tener una segunda parte sobre este episodio, donde vamos a abarcar un poquito más acerca de la institucionalidad y cómo la institucionalidad y nosotros formando parte de ella como ciudadanos es que pudiera generar un cambio significativo en esto.
Pero vamos a ir terminando con estas dos. Si pudieras dejar un mensaje para futuras generaciones de El Salvador sobre el tipo de instituciones que necesitamos, ¿qué les dirían? Bueno, yo pienso que las instituciones en el país deben irse construyendo sobre la mirada de regresar a creer que el Estado es un agente que puede organizar y no solo coaccionar. Significa que hay que fortalecer el Estado. Y el Estado lo fortaleces precisamente con una institucionalidad transparente, participativa y democrática. No con una institucionalidad poco transparente, corrupta, carente de regulaciones adecuadas, y que es donde creo que la lección para El Salvador, la lección para nuestro país, es que el fortalecimiento de las instituciones se basa en un marco de ley respetado desde que está arriba hasta el que está abajo. Y eso significa dar un salto evolutivo a la visión del sistema jurídico como controlador del sistema del poder, que creo que sería para mí la lección más importante para el futuro. Ok. Yo quizás el consejo que le pudiera dar a las futuras generaciones es que, número uno, no hay una receta mágica y una receta perfecta para crear institucionalidad. La institucionalidad nace de las personas que le dan vida y se sabe que que una institución es buena, es fuerte, cuando responde por los intereses de todos. Entonces, al momento de ceder este poder a las instituciones, tenemos que estar claros de que ese poder debe poderse controlar al mismo tiempo, debe poderse incluso retirar en algún momento. Si no se tiene control sobre el poder que se cede hacia la institución, entonces ese poder se está perdiendo. Entonces el consejo es, hay que vigilar las instituciones que se crean y hay que manejar el poder que se le cede. Bueno, y con eso hemos terminado el episodio 119 de Proyecto Chachalaca. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes, Manuel, Walter. Espero contar con ustedes en el siguiente episodio. Quedamos pendientes. La verdad es que se nos hizo cortito el Definitivamente. tiempo. Ojalá podamos profundizar en otro episodio. Y pues claro, a la orden, y agradecerte siempre por la invitación. Gracias. Bueno, Walter. estamos ya agradeciendo a la audiencia de este año, pues que esperamos sea de bendiciones, y estamos preparados para seguir conversando para otros temas y más episodios de Chachalaca. Ok. Nos escuchamos pronto.